Hola, buenos días chicos. Bueno, aquí les estoy enviando el review del documento. Bueno, a nivel general veo que hay buenos puntos trabajados, pero asimismo también hay otros que tienen, la verdad, punto de mejora. Lo primero fue que les borré que acá ustedes tenían como un cuadro gigantesco del formato de la biblioteca. Eso no debe ir. Aquí les falta relacionar sus correos electrónicos, o sea, aparte del nombre, falta colocar el correo el mail, pues, de la universidad, del académico. Aquí hay que agregarle presente que yo tengo maestría en diseño y desarrollo de videojuegos. Aquí hay que actualizarle que no es a 2022 sino a 2023. Aquí en este How to Sit debe ir esto mismo, pero en inglés, aquí referenciado, ¿listo? Bueno, esa parte de acá deben completarla, es decir, todo documento debe de tener dedicatoria y debe de tener agradecimientos. Por lo general la dedicatoria suele ser a los padres, los hermanos, las parejas, etcétera. Y los agradecimientos suelen ser más que todo orientados, por ejemplo, a las personas que les ayudaron, la institución que les abrió las puertas, la universidad, etcétera. ¿Listo? Para que por favor lo completen aquí, ahí. En el contenido deben tener en cuenta la estructura del documento. La estructura del documento dice que es la introducción, la justificación. Bueno, aquí digamos que la justificación está más abajito, aquí habría que moverlo. Primero justifican, perdón, aquí dejen el planteamiento del problema, no lo vayan a eliminar. Y aquí después hacen la justificación, los objetivos. Luego viene marco teórico y después del marco teórico viene el tema de la metodología y todo esto, ¿vale? Aquí en los antecedentes del estado del arte, bueno, ustedes nombran varios puntos con respecto a la Asociación Nacional de Cafeteros, eso está muy bien. Acá viene la parte de las metodologías, necesito que verifiquen esta tabla de contenido con esta de acá para que por favor todo coincida. Veo que no tienen anexos, es importante que en el documento hayan anexos, por ejemplo, anexo 1 sea toda la encuesta diseñada, anexo 2 sea todo el protocolo de bienvenida, anexo 3 sean todos los diseños de las interfaces, no sé, ¿vale? Esta página de aquí no debe quedar vacía, por favor la limpian. Aquí deberían procurar que mínimo el documento tenga 5 tablas, chicos. Son muy pocas tablas, les recomiendo que sean mínimo 5. Ese listado de figuras está muy bien. Y listo. Bueno, aquí arrancamos con el resumen. Ahí yo les digo que segmentar la cantidad de personas para que acá diga entre los jóvenes colombianos, por ejemplo, entre alguna edad específica o algo similar, es importante que lo coloquen allí. Acá dice, los jóvenes son el futuro de la industria cafetera. Para argumentar algo así y que de hecho en otras 2 secciones del documento lo hacen, deben sí o sí soportar esto con una referencia. ¿Qué quiere decir sí o sí soportar esto con una referencia? Que aquí van a colocar que la referencia tal dice que los jóvenes son el futuro, es como decir que los jóvenes son el futuro del mundo. Eso no es un argumento válido, es un argumento subjetivo. Aquí hay algunas cosas que les cambio la redacción. Acá usted dice que sí cumple con lo de enseñar e informar, esa parte de enseñar. Deben tener en cuenta que al finalizar el documento, en las conclusiones o lo que sea, de forma muy específica, deben decir de que efectivamente se enseñó. Es decir, que deben haber pruebas de análisis con mediciones versus lo que antes sabían versus lo que saben ahora. ¿Listo? El abstract pues es hacer esto que está en español, pero pues en inglés bien redactado. La introducción, entonces aquí yo les coloco, bueno, eso no se los puse yo, eso se los puse yo. Voy a eliminarles ese comentario que no es mío. Aquí miren en la introducción les puse, falta un párrafo en el que hablen de la tecnología, otro en el que hablen de la oportunidad que existe en la apropiación de la tecnología al campo del café y un párrafo que cierre la introducción. ¿Por qué se los digo? Porque está escrito de una forma muy genérica
Entonces aquí al final, esta parte que han escrito está muy bien. Aquí coloquen los párrafos que les sugiero y les coloco que cierren con este. Este documento recopila el proceso de implementación desarrollado bajo la metodología de Design Thinking. Este se divide en tantas secciones que abordan desde el planteamiento del problema hasta las recomendaciones, bla, 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 de la caficultura colombiana. No sé si es caficultura, creo que no, de la palabra que tenga que ir ahí, realmente no estoy muy segura qué palabra debe ir, pero digamos que ese es como el boceto que les hago orientación, ¿vale? Esto no se los puse yo, voy a eliminarlo. Aquí en el planteamiento del problema identifico varias cosas. Lo primero es que este contexto del cual ustedes hablan o analizan y realizan debe precisamente estar alineado con soportes, referencias que soporten los argumentos que ustedes están dando. Acá ustedes hacen el planteamiento del problema desde el contexto de encuesta que ustedes trabajaron, pero realmente esa encuesta debería estar en la fase de empatiza, porque ahí es donde ustedes ya están realizando o llevando a cabo la ejecución de la metodología. Pero antes no, porque ustedes apenas están planteando el problema. Es decir, que todo lo que escriban en esta sección de aquí debe surgir de la revisión de los antecedentes. Entonces ponen aquí la encuesta, bueno, eso está muy bien. Por ejemplo, esto debe quedar aquí bien cortadito, eso tiene que quedar centrado, bien bonito, etcétera. Entonces, esto de aquí, sáquenlo y lo tienen que llevar a la sección de empatizar. Todo eso tienen que llevárselo y aquí yo les digo, deben finalizar con una pregunta problema, sí o sí deben finalizar con una pregunta problema, que la que yo les planteo es, ¿cómo se puede mejorar la visibilidad y comprensión de la cadena productiva del café entre los jóvenes colombianos para asegurar todo lo que ustedes hablan aquí? Entonces ahí es importante que lo coloquen. Pero aquí realmente deben usar otra estructura totalmente diferente. O sea, ese planteamiento del problema no me está diciendo algo en concreto en el sentido de que esto que ustedes hicieron aquí debe ir en la etapa de empatiza. Entonces, cuando ustedes saquen eso de aquí a la etapa de empatiza, aquí es en ese punto donde ese planteamiento del problema se les va a quedar prácticamente vacío. Entonces necesito que terminen de redactarlo bajo la revisión de antecedentes y de lecturas previas y esto ya lo lleven precisamente a la sección de empatizar. El árbol de problemas, aquí en ese árbol de problemas es importante que coloquen un texto introductorio donde contextualicen al lector qué es el árbol de problemas primero que todo, segundo que todo, cómo hacen la identificación de esto, es decir, cuando ustedes identificaron estos problemas, se los inventaron, los vieron en un artículo, salieron en las noticias, revisaron qué libros de referencia o qué estudios previos, porque en ese sentido el árbol de problemas se está quedando de manera muy subjetiva en el sentido de que pues no está bien alcanzado el tema de ¿quién me asegura que hay baja demanda del café en Colombia? O sea, si ustedes lo investigaron, solo investigaron de dónde salió esto. Por favor, traten de centrar todas las imágenes. Yo les acomodé el tabulado de todos los párrafos para que quede bien. La justificación se las cambié prácticamente casi toda. Aquí les coloqué. La justificación debería arrancar. Ustedes tenían la idea de realizar ese trabajo de grado surge con la falta de no sé qué. Entonces yo les puse lo siguiente. Este trabajo surge como respuesta a la necesidad de incorporar tecnologías digitales y multimedia en la difusión del conocimiento sobre la plantación del café. El objetivo es ofrecer a los usuarios, bla, bla, bla. Eso lo redacté mejor. Aquí les arreglé también este párrafo, pero en esa justificación les falta mucho en el sentido de que, miren, aquí les coloco que deberían colocar. Entonces, ¿qué les puse? El primer párrafo debe presentar de manera clara y concisa el tema de la investigación, que es este de aquí. Este está bien y ese es el párrafo que yo ya les arreglé.
pero deben agregar un segundo párrafo donde se proporcionen los antecedentes del tema de investigación, otro párrafo donde hablen de la justificación, donde se aborde desde los objetivos como por tal motivo se plantea como objetivo, por tal motivo se plantea crear un tour virtual, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Aquí hablar de por qué, por ejemplo, el design thinking. Y por último, cómo la investigación va a generar valor precisamente, por ejemplo, al tema cafetero o cómo se junta el tema de la apropiación de la tecnología en un ámbito como lo es el café. ¿Listo? El árbol de los objetivos, eso no entiendo qué es, creo que la información está repetida, en caso tal de ser así, por favor eliminarla, de igual forma sí o sí deberían eliminarla porque es exactamente el mismo gráfico, y digamos que no puede haber un contenido repetido, mucho menos sin un contexto asociado. Mira que aquí está el árbol de problemas y aquí ponen árbol de objetivos. No tengo ni idea qué es esto del árbol de los objetivos para que por favor lo aclaren y lo acomoden en el documento y en caso tal lo eliminen. ¿Listo? Los objetivos están muy bien. Sin embargo, fíjense que al finalizar todo el documento, en ninguna parte ustedes relacionaron cuál es el link del tour. Entonces, en ese punto, el evaluador no tiene ni idea de cuál es el producto que ustedes hicieron porque en ninguna parte relacionaron el link. Esto que ustedes dicen, los hitos del café en el desarrollo cultural, no está tan relacionado y tan desarrollado en el documento. Estos hitos deberían ser como acontecimientos históricos o no sé puntualmente a qué se refieren con hitos. Por ahí ustedes identifican, pero solamente hablan de uno que es el recorrido virtual y dicen estrategias innovadoras, pero en ningún punto hablan de cuál es la estrategia innovadora que van a argumentar, ¿vale? Aquí les coloco varias anotaciones con respecto a los antecedentes, eso está muy bien. Fíjense que de hecho vi que hay un programa como en History o algo así, que también se llama La Ruta del Café. Sería interesante que también se revisara eso como antecedente. Yo sé que no es un recorrido virtual, pero son iniciativas con respecto a cómo dar a conocer el tema de la Ruta del Café y digamos pues que tiene mucho valor. Esa parte está muy bien. La metodología de investigación, aquí se están quedando realmente cortos. Fíjate que aquí ustedes hablan, sí, del marco conceptual, hablan de los antecedentes, pero en ningún punto hablan como tal de la ruta del café. Es decir, nunca dicen qué es el café, por ejemplo. ¿Qué es el café? Mira, aquí hablan de los antecedentes 5.1. Entonces aquí pone B, marco conceptual 5.1. Dice que es los antecedentes. Pongan un 5.2 en el que hablen, por ejemplo, del café como café. Es decir, aquí 5.2 el café como tal, o sea, que ustedes van a colocar, por ejemplo, ¿qué es el café? ¿Es un fruto? ¿Es qué cosa? En otra sección van a colocar cuánto se exporta de café y cuántas ganancias genera para el país. Yo qué sé. Aquí en este otra van a colocar cuáles son los hitos históricos del café, por ejemplo. Aquí más abajito, ¿qué más van a poner? Aquí van a poner, por ejemplo, cuál es el proceso de cultivo y siembra del café. En ninguna parte del documento ustedes dicen en cuánto tiempo crece, cuánto tiempo le toma crecer, cuáles son las estaciones de un cultivo de café,
¿Cuáles son las estaciones por las que pasa un cultivo, por ejemplo? ¿Qué más deberían hablar ustedes? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones en las que crece el café, por ejemplo? ¿Sí ves? Este de aquí, este punto de aquí es fundamental, porque es que ustedes están hablando de la ruta del café y nunca hablaron de la ruta del café, es decir, nunca hablaron de cuáles son los puntos, nada, de hecho no se habla nada en torno al café, cuánto tiempo dura, qué dimensiones debe tener un terreno para que crezca café, por tantos metros de tierra o tantas hectáreas, cuánto café se produce, etcétera. Todo ese tipo de cosas las tienen que contemplar aquí, ¿vale? Bueno, ahora sí, el marco conceptual, entonces hablan de los caficultores, el desconocimiento, la fotografía, el tour, perfecto. La metodología debe ir en otra página, chicos. Vamos a decirle acá, salto de página, eso. Y aquí ustedes ya arrancan como tal con la metodología. Esa parte está bien, pero ustedes hablan de una metodología de investigación donde este texto de aquí no tiene nada que ver. Aquí en esta introducción debería decir qué es una metodología de investigación, que seleccionaron Design Thinking, Scrum y metodología XP, que se van a analizar los criterios con respecto ¿a qué fue que ustedes lo analizaron? Con respecto a la descripción, las etapas, las características, las ventajas y desventajas por cada una de las metodologías y que al finalizar se va a hacer una evaluación cuantitativa de cuál es la metodología ideal para poder llevar a cabo en el proceso de implementar el proyecto. Miren que ustedes hablan aquí del método cuantitativo, cualitativo y unas cosas aquí todas raras y luego dicen, por ende se determinó esta metodología. ¿Esa metodología cuál? ¿Y cómo la seleccionaron si no hay evidentemente un proceso de análisis con respecto a lo que argumentan en el primer párrafo? Por eso les digo, no existe una comparación para que ustedes aquí ya me digan cuál eligieron. Entonces ahí en esa parte están fallando. Aquí está muy bien, entonces aquí arrancan con qué es el design thinking. Ahí es importante, yo traté de metérselo en algún lugar, pero traten de utilizar, de definir que el design thinking es una metodología iterativa, es decir, que se puede retornar, ustedes lo dicen creo que más abajo, pero este es el momento para decirlo. ¿Listo, chicos? Utilizar unas palabras muy raras, este tipo de cosas, traten de utilizar palabras más estándar, términos en inglés, yo sé que aquí abajito lo explican, en alguna parte explican qué es un sprint, de igual manera coloquen, aquí lo dicen, en el contexto de metodologías ágiles, un sprint es un mini proyecto de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, eso está ahí, está bien, pero digamos que en caso tal de que no lo definan, tienen sí o sí que colocar las definiciones de ese tipo de terminologías. Aquí ustedes redactan la metodología XP, bla, bla, bla. Aquí hacen un análisis y hasta aquí va todo perfecto. Sin embargo, al momento de concluir, ustedes concluyen bajo una opinión muy subjetiva, porque a pesar de que hicieron todo lo que hicieron, ustedes a la final dijeron mmm, bueno, no sé, pero siento que aquí está muy subjetivo. Traten de revisar porque o sea, esta conclusión, esta argumentación no es lo suficientemente válida para un documento de investigación. ¿Listo? Desarrollo de la metodología. A continuación se evidenciará por medio de las fases de diseño y los procesos y resultados de la metodología. Bueno, entonces ustedes aquí arrancan con empatizar, explican, pero aquí, por ejemplo, esa parte yo no entiendo eso qué es. Si aquí hay un gráfico para el mapeo de los actores,
ustedes por qué no mapean de igual manera el de ustedes, pero aquí me empiezan es a nombrar informar, colaborar, ninguna, explorar. Pero ¿esto qué es? O sea, esto realmente yo no atrevo a indicarlo. Son ítems, estos son los títulos de este gráfico, pero no coinciden. Entonces no entiendo cómo esa figura 17 se relaciona, además de que en ningún punto la llaman en la lectura. Es decir, para mí en el flujo de lectura este gráfico es totalmente invisible. Debería existir una sección que diga como un mapa de actores tal como se evidencia en la figura 17, se estructura. Si ustedes no llaman a los gráficos en el flujo del texto con este gráfico 17 y de ahí para atrás el 16, el 15, el 14, el 13, el 12, el 11, el 19, el 8, todos esos gráficos van a pasar limpios, o sea, la gente ni siquiera los va a tener en cuenta en el proceso de la lectura. Es importante que los relacionen ahí. Aquí les acomodé las redacciones que estaban algo raras también, las acomodé, pero a la final no terminé de entender esto qué es. Porque mira que acá me hablan de un gráfico y acá me representan uno diferente, que ese está muy bien hecho, vale aclarar. Sin embargo, aquí tienen algunos errores de ortografía para que por favor los revisen. Pero no termino de entender la relación entre esta figura y esta figura 18. O con qué fin colocan la figura 17, por ejemplo. Aquí les acomodé ese texto. Eso está muy bien. Sin embargo, me queda la duda cómo hicieron estas fichas personas. Es decir, estas fichas se las inventaron, encuestaron a la población. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Listo? Bueno, esa parte está bien. Hay algunas redacciones aquí que están un poco raras para que por favor las revisen. Eso está bien. Aquí les acomodé unos textos. Aquí está el método de Scamper para mejorar una idea, no sé qué. Aquí está bien. Aquí llega el proceso de prototipar. Cuando prototipamos hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en esta sección de prototipado debería existir una sección donde ustedes desplieguen todos los textos que van en la aplicación. Entonces, pantalla 1, estación 1, tal cosa, pantalla 2, estación 2, tal cosa, pantalla 3, estación de secado, no sé qué, tal texto. Porque en ninguna parte hablan de la ruta del café como ruta del café. Entonces, a ciencia cierta está cojo el proyecto, porque como yo determino eso. Segundo, ustedes dicen que tratan de colocar herramientas y elementos multimedia, no sé qué, pero en ningún punto se determina cómo hicieron esa selección, ni colocan cuáles son todas las fotografías que están disponibles. Podrían hacer un collage con las fotos y relacionarlo ahí para que se sepa qué es lo que tiene la aplicación como contenido. Segundo, debería existir una sección donde se haga precisamente el mapeo de cómo, bueno, ahora sí, cómo fueron las visitas. Hicimos una primera visita, la fecha tal, a tal lugar donde hicimos la captura de tantas fotos, donde el clima era de tal manera. Se procedió a hacer, de hecho ustedes creo que lo nombran, pero eso no se entienden, tienen que hablar dónde estaba la fila.